¿Se recuerdan ustedes que los discípulos estaban desanimados y unos no sabían que Jesús había resucitado o no creían? Y él empieza a caminar con dos de los discípulos y empiezan a platicar. Y dice, tú eres el único que no sabes lo que está pasando, que murió el Cristo, el que se decía Mesías. Y entonces dice que él empezó a hablarles. Vean lo que dice. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué había pasado con ellos? Eran tardos de corazón, no ponían los sentidos, insensatos, sin sentidos, no ponían los sentidos en lo que estudiaban. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, no estaba ya dicho en la Biblia que ya él lo había dicho también en lo personal, en voz audible, que iba a resucitar al tercer día. En la Biblia habla que Jesús iba a resucitar al tercer día. Catherine. Y que entrara en su gloria. Y comenzando, dice, vean lo que hace. Se me fue en la imagen, porque no sé qué toqué, pero ahí están. Dice, y comenzando desde Moisés. Miren Jesús, él usó el método historicista para enseñarle la verdad a su pueblo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo tengo un parrafito ahí de 70 profecías más o menos. Yo las resumí rápidamente para ustedes, que lo vamos a pasar antes de terminar. Todo lo que decía Moisés de Cristo, lo que decían los salmos, los profetas, hay miles. Yo solo saqué 70, ahí se los voy a leer rápidamente. Pero ese fue el método de Jesús para demostrarles que Él era el verdadero. Él era el Mesías, Él era Dios con nosotros, Él era el Salvador, la simiente prometida, Él era el Rey de Israel, Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo les abrió las Escrituras? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. ¿Qué hizo Jesús? Dice, mire, ¿no se recuerda que Moisés habló de la serpiente en el desierto? Pues bueno, esa se aplica a mí. Yo morí en la cruz, me hice pecado, no que yo haya cometido, sino que acepté el pecado de todos ustedes y los míos también. Y le habla de la Pascua, y les habla que cómo se cumplió en él, y les habla de la fiesta de los panes, y de las primicias, y Pentecostés, y todo eso, cómo se cumplió él, y cómo se cumplieron las profecías, cómo él es la simiente prometida, cómo él es el arca que protegió a Noé, y así se va con sus profetas. Dice, comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, lo que hacían Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, las 70 semanas, todo eso, y les declaraba en todas las escrituras, todas, hermanos. No hay una palabra que no tenga relación con Jesús. En el trasfondo de toda palabra de la Biblia, ahí está Jesús. Declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. No lo habían reconocido. Y el día ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado Jesús con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué sistema siguió Jesús? El método de la historia. Vayan a la Biblia y confirmen con la historia si eso se ha cumplido en mí. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces, estos dos discípulos contaban las cosas que les había acontecido en el camino a Maús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras aún hablaba de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso saludo, miren.
Si queremos tener paz, hermanos, tenemos que ir a Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. Pero tenemos que reconocerlo por el testimonio que la Biblia da de Él, por el testimonio que el Padre da de Él, por el testimonio que los profetas dan de Él, por el testimonio de los milagros dan de Él, por el testimonio de las fiestas solemnes dan de Él, por el testimonio del santuario que da de Él. Así se cimenta la fe del verdadero cristiano. Y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu. Veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesús, estando con los discípulos, les dio el método historicista, que vieran que en él se cumplía toda la Biblia, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que, hermanos, tenemos que estudiar la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y ver que los salmos muchas veces creemos que se refieren a David, cuando los salmos se refieren a Jesús. La mayoría de salmos son una profecía de lo de Cristo, cuando dice que repartieron sobre mí mis vestidos y echaron sobre mis suertes. No fue a David, fue a Jesús. Cuando dice que perros me han rodeado, no fue a David, fue a Jesús. Cuando dice que en el rollo del libro está escrito a mí, era Jesús, no era de David. Los salmos son unas profecías de Jesús, y los profetas hablaron de Jesús, y Daniel habló hermosamente del reino de Cristo y el juicio de Cristo. Y entonces dice qué pasó cuando él les habló y les dio paz. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras a sus discípulos. Jesús es el verdadero intérprete, es el que da su espíritu, el que da sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice, demándela de Dios. Así está escrito, les dijo. Y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que, hermanos, nosotros somos testigos de que Jesús es la verdad de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es el testimonio de Dios. Jesús es la representación personal del carácter de Dios. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Y ahora les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, la promesa del Espíritu Santo, y se cumplió exactamente en el día del Pentecostés, cuando Jesús fue entronizado en el santuario celestial como sumo sacerdote. En el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte, recibieron el Espíritu cuando él fue ungido. Pero les dice, quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Vemos por tercera vez que Jesús les recalcó, les repitió, les enseñó, les usó el método historicista para cimentar la fe de ellos. Y el que estudia de esa manera, la mente se les abre, Cristo lo abre y recibe la bendición de Dios. Hermanos, sin Jesús no hay unción del Espíritu Santo. Él es el ungido y viene por su medio.
Y para recibirlo tenemos que creer en Él. Y para creer en Él tenemos que ir a la Biblia y recibir el testimonio del Padre, y de los profetas y los milagros y de la naturaleza. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Si queremos la unción del Espíritu Santo para este tiempo de crisis que ya estamos caminando, como en esta pandemia infernal que está matando a miles, a cientos de miles, si queremos recibir la unción del Espíritu de Dios y que nuestros ojos sean abiertos, tenemos que ir primeramente a Jesús y reconocerlo como el ungido, el Mesías. Su venida está próxima, solo que ya no va a venir como ungido o como niño, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Muy bien. En los siguientes minutos voy a darles una lista del testimonio que da la Biblia acerca de Cristo. Son como 70 aspectos, pero ese es un resumido personal. Hay miles. Si nos pudiéramos estudiar la Biblia, tendríamos miles de evidencias que da el Padre para nosotros, para Israel y para todo el mundo, para católicos, evangélicos, presbiterianos, para todo el mundo. Este mensaje es de salvación para toda tribu, nación, lengua y pueblo. Jesús dice, y me seréis testigos, en Isaías 43:10 dice, y me seréis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo de Dios? Cristo Jesús. Así que nosotros somos nombrados testigos por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo. Somos hechos testigos de la verdad de Dios ante el mundo. Amén. Para eso nos ha llamado Dios, para eso levantó la iglesia adventista el Señor en 1844 y la fue guiando a través de su sierva, la hermana Elena de White. Ese es el objetivo. Vosotros sois mis testigos. Y Jesús es el testigo fiel. Si queremos ser buenos testigos, vayamos a Él. Él nos va a dar esa fidelidad. Y la Biblia es llamada los dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos son testigos de Dios, de la verdad de Dios, del poder de Dios. Así que entonces, si no hay alguna pregunta, algún aporte, pues pasamos a la parte final del estudio de esta mañana. Muy bien. En Hebreos 12:1 dice... Sí, adelante. Sí, adelante, Eduardo. Adelante. Sí. No sé si ustedes han visto, han escuchado acerca de que los que dirigen el mundo parece que ya están pensando en establecer, anular la Biblia, el cristianismo, o fusionarlo, y que surja o formar una religión nueva con otro nombre, otros libros, y se ha dicho mucho acerca de eso. Y sabiendo nosotros a la luz de las escrituras que lo malvado que es el enemigo, que es el engañador de todo el mundo, pues no estaría lejos de hacer o tratar de hacer una barbaridad como se presenta en ese sentido, ¿verdad? Pero alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. ¿Verdad? Solo quería comentarles eso y gocémonos mientras, hermanos, en la seguridad de la palabra de Dios, Amén. en las promesas fieles y verdaderas que el Señor nos ha enviado a través de su santa palabra. Se repite en la Biblia, especialmente en el conflicto, en el Apocalipsis, que dice que esta palabra es fiel y verdadera, ¿verdad? Amén. O sea, el enemigo podrá hacer muchas cosas, pero si nosotros nos fundamentamos en la palabra, así como la mujer que se menciona en Apocalipsis 12:1 en adelante, que está parada sobre la luna, que representa la palabra de Dios,
pues estaremos seguros, ¿no? Estaremos edificando sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y también se le compara a la palabra con la roca, con edificar en la roca, en la cual es Cristo también, ¿no? Principalmente. Eso se ha mencionado en los medios y pues hoy en día pues lo que nos queda es lo que se está diciendo, ¿no? Escudriñar más, buscar a Jesús mejor que antes y velar y orar y trabajar, ¿verdad? Es lo que nos queda, como se está diciendo en el llamado, pues que nos agreguemos para ser testigos fieles. Que Dios nos ayude y que por medio de el poder del Espíritu Santo que también está prometido, todo eso pueda ser una realidad para terminar la obra que hoy el mundo nos está demandando, quiere ver una iglesia viva, ¿sí? Quiere ver a Cristo en realidad, por medio de sus hijos, ¿no? Y pues ese es un privilegio que Dios nos da y pues cada uno de nosotros decidimos, ¿verdad? Si lo recibimos a Él y decidimos servirle. Muchos ya lo estamos haciendo, pero aún podemos hacer más. Solo ese es mi comentario y sigan adelante. Gracias, Eduardo. Juan Carlos, no sé, ibas a decir algo. No, estaba viendo aquí una actualización de la computadora, nada más. Ah, bueno, ok. Bueno, hermano, yo sí quiero preguntarle que me diga Hebreos, porque se me pasó. Hebreos 12:1 dice que tenemos una inmensa nube de testigos. Hebreos, inmensa nube. Fíjense que Dios no habla de miles, una nube inmensa. Tenemos testigos. Hebreos 12:1. Y Isaías 43:10. Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Gracias, hermano. Para servirle, hermanita Adela. Muy bien, comentando lo que dice Eduardo, fíjese que ayer estaba leyendo un artículo que en China, que son 1.400 millones y está dominado por el Partido Comunista Chino, dice que ayer salió una publicación para todos los miembros del Partido Comunista Chino en el que tienen prohibido tener una religión. Tienen prohibido dar gracias a Dios. Dice que una miembro del partido mencionó de dar gracias a Dios y la sacaron del partido, mandaron a su casa y la están adoctrinando. Miren hasta dónde va la situación. Y nosotros sabemos que en el movimiento ecuménico mundial que se está organizando a través de la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Adventista tiene miembros ahí metidos, en el movimiento ecuménico mundial vamos hacia eso, ¿verdad? Hacia un solo día de religión, el Santísimo Domingo para ellos, una sola moneda, un solo dirigente, su santidad, el Papa, según ellos, entre comillas lo digo, ¿verdad? Y vamos hacia que van a prohibir las libertades básicas del alma que Dios nos dio. Y sí, vamos hacia un engaño, ¿verdad? Y van a aparecer espíritus engañadores y van a decir que la Biblia hay que cambiarla, pero eso ya estamos profetizados en el espíritu de profecía, y que cuando el imperio de la bestia tome su lugar en los 1260 días que va a durar este sistema y va a engañar al mundo, el pueblo de Dios tendrá que levantarse y ser testigo de la verdad, pero no solo hablar, tendrá que vivir y será predicado este evangelio por testimonio y entonces vendrá el fin. Dios nos llama a ser mártires de la verdad. Si creemos en Dios, si Él dio su vida por la verdad, lo menos que podríamos hacer nosotros como una ofrenda es dar nuestra vida por las almas para dar la verdad a todo el mundo. Será predicado este evangelio por testimonio en tiempos dificilísimos. Pero Dios da su espíritu, Dios da el poder y Él nos ayudará a alcanzar la victoria. Sí, adelante.
Adelante, Gracias, hermano. Es que me estaba fallando el micrófono, por eso no lograba hablar ahora que estaba hablando, ¿verdad? Adelante. Algo que usted mencionó muy importante, que es cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesús en su primera venida. Exactamente. Dice la sierva del Señor en primeros escritos, cuando habla del primero, segundo y tercer ángel, que el pueblo en aquel tiempo, y quiero como hacer énfasis en eso, el pueblo en aquel tiempo, cuando se le dio el mensaje del primer ángel, mucha gente se opuso a ese mensaje. Y mucha gente rechazó el mensaje del primer ángel. Al rechazar el mensaje del primer ángel, no recibieron el segundo. El segundo era salir de Babilonia por el enemigo. Sí. Exacto. Entonces no salieron. Entonces, los que no aceptaron el primero, no recibieron el segundo. Los que aceptaron el primero, recibieron el segundo. Y se llevaron 2 chascos, que fue en 1843 que pensaron que Cristo iba a venir, no vino. Y después dijeron, no, es que va a venir 1844, al fin de los días, al fin del tiempo. Entonces llegaron y dijeron, esperaron a Jesús para 1844 y no vino. Y aún así, en ese grupo que recibió el mensaje del primer y segundo ángel, hubo gente que perdió el amor, así dice Elena White, perdió el amor que habían tenido cuando recibieron el mensaje del primer y segundo ángel y empezaron a apartarse de ese amor. Y entonces todavía quedó una pequeña compañía, que esa pequeña compañía fue la que se sostuvo fuerte. Entonces, como usted lo explicaba, no es algo que es jugando. No es simplemente que yo escuché un tema aquí, yo escuché otro allá y me parece que este es el que dice, el que se ajusta. No, es que no es que me parece. Porque hay gente que llega y escucha un tema, no, es que me parece que este es el que se ajusta. No es una cuestión que se parece, es que, como usted dice, hermano, tenemos que ponernos a estudiar diligentemente, como los bereanos llegaban y todo lo que escuchaban, por más verdad que parecía, no, iban e investigaban, estudiaban por sí mismos. Eso es algo, porque hoy en día hay mucha gente que habla que es que el testimonio, hay que llevar una vida de ejemplo, hay que llevar una vida de testimonio, pero ¿qué es testimonio? O sea, testimonio no es solamente que yo no guardo, que yo solamente guardo el sábado y no guardo el domingo, eso no es testimonio, hay un montón de cosas, incluyendo estudiar las profecías, como usted decía, hermano, las profecías nos llevan a Cristo, las profecías nos llevan a Jesús, las profecías, cada persona que estudia las profecías y que estudia la palabra de Dios, que estudia los eventos que se dieron en el pasado por el medio, y uno le estudia a la luz del historicismo, uno se da cuenta quién es Cristo Jesús, su ministerio en el santuario, qué es lo que Él está haciendo hoy en día por nosotros. Y si uno, como usted dice, hermano, si uno no llega a comprender eso, de nada sirve que uno diga un testimonio, que el testimonio, o que es que me parece que esto se ajusta más a eso. O sea, tiene que ser un estudio concienzudo y un estudio donde uno de verdad abre el corazón a Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Sí, muy importante su aporte. Sí, hermanos. ¿Qué trae la Biblia? Trae la palabra al corazón. ¿Qué trae la palabra al corazón? El amor de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios. Todo lo de Dios. Porque Dios se lo da al Hijo, Él le intercede y Él nos lo envía a nosotros. Ese es el camino, ¿verdad? Hoy todos nosotros podemos llegar hasta el trono de la gracia porque ya Jesús abrió un nuevo camino vivo y nuevo y podemos ir a pedir sabiduría, podemos ir a comprensión, podemos a pedir bendición, perdón, gracia, misericordia, pero el camino es Cristo. Sin Cristo, hermanos, ninguna bendición viene a esta tierra. Así que entonces vamos a concluir el estudio haciendo una pequeña lista, más o menos de 60, 70 puntos que nos hablan la Biblia, que nos hablan de Cristo. Porque como digo, este es un resumen que yo hice así rápido, pero es mucho mayor, hay miles de evidencias, es una inmensa nube de testigos. Israel tuvo una inmensa nube de testigos, Israel lo tuvo y por eso es que no tiene argumento para decir por qué rechazó a Jesús. Que le dieron testimonio de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, el prometido, el Señor de Israel, el Rey de Israel, el Cristo, el Salvador, el Santo de Dios, el Redentor, Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el justo,
el bueno, el todopoderoso, el capitán de las huestes celestiales, el creador, el amado de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Rey de reyes, el juez de toda carne, el Cordero expiatorio que quita el pecado del mundo, la ofrenda perfecta, la luz del mundo, el pan de vida, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Cristo era el carácter de Dios, la voz de Dios, el verbo de Dios, el adorado de los ángeles, el libertador, el pastor de los pastores, el maestro de maestros, el médico de médicos, el sumo sacerdote, el mediador, el intercesor, el testigo fiel. Israel tuvo testimonio de eso. Ahora vamos a ver cómo Israel tuvo 4.000 años de testimonio, ¿verdad? Primero, Adán, Set y todos los patriarcas, entre ellos Enoc, Noé, Sem, Abraham, Isaac y Jacob, y los descendientes, ellos dieron testimonio de que creían en la promesa de Dios de la venida del Mesías, del Redentor. Todos los patriarcas, hasta el día de hoy, nosotros tenemos la misma fe de los patriarcas. La venida del Mesías, el Redentor, el que iba a restaurar la justicia de Dios en nosotros, el vestido de luz, el vestido de justicia. El mismo Mesías que esperaba Adán es el mismo que esperamos ahora que venga en gloria y majestad, porque ya vino a dar su vida por nosotros. Ya nos perdonó nuestros pecados y ahora está en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para justificarnos, santificarnos y próximamente glorificarnos. Así que todos los patriarcas dan testimonio de Cristo. Moisés da testimonio en el Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos a ver libro por libro. ¿Qué dice el libro de Moisés? Que Cristo es el creador de los cielos y la tierra y que creó en 6 días la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué dice Moisés en Génesis? Que Cristo es el Señor del sábado, porque Él descansó en el capítulo 2 de Génesis al terminar su obra creadora. Cristo es el prometido en la simiente de la mujer en la caída. Cuando Adán pecó, Él hizo la promesa de que iba a venir la simiente de la mujer a darle el golpe mortal a Satanás. Cristo es el Mesías, el restaurador, el Cordero expiatorio, simbolizado en los corderos que murieron para cubrir con sus pieles a Adán y Eva en el día de la caída. Cuando ya no se les sirvió la vestidura de higuera, se sacrificaron unos corderos para vestir a Adán y Eva, y ahí estaba el símbolo del Mesías prometido. Cristo es el Dios misericordioso que le dio 120 años de gracia para arrepentimiento a los pecadores antediluvianos. Cristo es el Salvador y protector del arca de Noé. Y así nos vamos. Yo solo saqué algunos aspectos. Ahora vamos a ver qué dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos menciona a Cristo como el que se cumplió el pacto que había hecho con Abraham 400 años antes, al acordarse del pacto. Jesús es el libertador de la esclavitud del pecado, al liberar a Israel de Egipto. Egipto simboliza pecado. Cristo es el Cordero de Dios, simbolizado en el Cordero expiatorio que murió en el día de la Pascua, a liberar a Israel. Cristo es el sumo sacerdote, mediador e intercesor simbolizado en el sacerdocio levítico. El sumo sacerdote levítico era un símbolo de Cristo. Cristo es la luz del mundo, simbolizado por la luz del candelabro del santuario. Cristo es el sustentador, el pan de vida, simbolizado en la mesa de los panes de la proposición. Cristo es nuestra justicia, simbolizado en el altar del incienso, en el incienso que se ofrecía en el altar. Estaba la justicia de Cristo perfecta y santa. Amén. Cristo es el legislador al darle su ley a los hijos de Israel. Cristo es el maestro de Israel al darles el plan de salvación e ilustrado en el santuario, sus servicios diarios y servicio anual. ¿Qué dice el libro del Levítico? Cristo es nuestra ofrenda perfecta, simbolizada en todas las ofrendas simbólicas que se ofrecían en los corderos, en las cabritas, en la vaca lazana, en las palomas, en la ofrenda de harina, flor de harina. Todas esas ofrendas simbolizaban a Cristo, la ofrenda perfecta. Cristo es el sumo sacerdote del santuario celestial, simbolizado en la obra del sumo sacerdote terrenal en su obra del santuario de Moisés. O sea que todo el santuario hablaba de Cristo. Cristo es nuestro intercesor, nuestro mediador,
simbolizado en la obra de Cristo al perdonar y borrar nuestros pecados, al limpiarnos de toda maldad, simbolizado en la obra del día de la expiación o día del perdón. ¿Qué dicen las fiestas solemnes de Jehová? Cristo es el Cordero Pascual, simbolizado por la fiesta de la Pascua. Cristo es la ofrenda sin pecado, simbolizado por la fiesta de los panes sin levadura. Cristo es la primicia de la resurrección, simbolizado por la fiesta de las primicias. Cristo es el sumo sacerdote ungido, simbolizado por la fiesta de Pentecostés. Cristo es la trompeta que nos anuncia el juicio inminente en la fiesta de las trompetas. Cristo es el sumo sacerdote intercesor, simbolizado por la fiesta del día del Yom Kippur del perdón. Cristo es el Rey de Reyes, llevando a su pueblo a las mansiones eternas, simbolizado por la fiesta de las cabañas. ¿Qué dice el libro de Números? El libro de Números dice que Cristo es el capitán. ¿Se recuerdan cuando se presentó con José? Le dice, yo soy el capitán de las huestes celestiales. Cristo es el capitán y director o guía de las huestes celestiales y de las huestes de Israel. De la iglesia de hoy, Cristo es el capitán. Cristo es el protector o sustentador de Israel al proteger a Israel 40 años en el desierto. Dice que los libró de las serpientes, de los animales, del calor, del frío, de la lluvia. Cristo protegió a Israel y al día de hoy Cristo anda cuidando a su iglesia. Dice la sierva de Dios que la nube todavía está ahí arriba protegiendo a su pueblo. Cristo es el libertador de Israel que lo llevará a la tierra prometida, como llevó a Israel a la Canaán terrenal, llevará a Israel a la Canaán celestial. Cristo es el sanador, el perdonador, el justificador y santificador del pecado de Israel, al librarlos de la muerte por las picaduras de las serpientes del desierto. Y él se convirtió en la serpiente de bronce, que todo moribundo la viese podía vivir por la fe. Y hoy nosotros, hermanos, al ver a Cristo en la cruz, podemos vivir por la fe y ser sanados de la mordedura del pecado que Satanás nos dejó ahí. Amén. En Él está la salvación, en Él está el perdón, en Él está la misericordia, en Él está la justicia. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio habla de que Jesús es el profeta de profetas, Deuteronomio 18:18. Yo no puse la cita esta, pero a Moisés se le dijo, después de mí, dijo Moisés, se levantará un profeta mayor que yo. A él oiréis, y hay de aquel que no lo oiga, porque tendrá que dar cuentas. Así que si nosotros no oímos a Jesús como el profeta de profetas, si nosotros no oímos a Jesús, si oímos su palabra y vamos a escudriñar, en el día del juicio tendremos que dar cuenta, porque la Biblia dio testimonio de él, Moisés dio testimonio. ¿Qué más? Aparte de Moisés, los jueces de Israel dieron testimonio de Cristo, que en él estaba el poder, y Jesús es el juez de jueces. Los reyes de Israel, David, Salomón, dieron testimonio de Cristo. Cristo es el rey de Israel. Los profetas, como Samuel, ¿se recuerdan? Jesús es el profeta, él vino a cumplir aquí en su tierra su misión como profeta. El libro de Salmos, todos los salmos son una profecía de Cristo. Los profetas previos al exilio de Israel, antes de que llegaran a Nabucodonosor, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, dieron la profecía. Daniel dio el tiempo de su venida, qué iba a hacer, qué carácter iba a tener. Isaías dijo que iba a ser el ungido de Israel, y Daniel dijo que él iba a venir a terminarle la iniquidad, a expiar el pecado, traer la justicia de los siglos, quitar a todos los prevaricadores y ungir al santo de los santos, que es el lugar santísimo, con su sangre. Los profetas postexílicos, después del exilio, cuando regresaron a la reconstrucción de Jerusalén, con Nahum, Habacuc, Joel, Miqueas, Zacarías, Malaquías, todas dan testimonio de Cristo. Los profetas vivos, como Juan el Bautista, dio testimonio a Israel, por eso es que ellos no pueden acusar ignorancia. Las personas vivas como Zacarías y su esposa Elizabeth, Simeón y Ana, cuando Jesús fue presentado a los 40 días con la ofrenda como primogénito, ellos dieron testimonio que Jesús era la luz de Israel. Personas extranjeras dieron testimonio de Cristo, como los sabios que llegaron buscándolo del oriente. Ellos estudiaron la Biblia allá lejos, le entendieron mejor que su propio pueblo, hermanos. Qué absurdo eso. Personas paganas como el centurión romano y la mujer sirofenicia y otros tenían más fe en Jesús que en su pueblo iglesia, su propia iglesia.
Hermanos, yo no sé si ustedes saben, me imagino que sí, algunos han estudiado que en 1888 Dios envió un mensaje de la justicia por la fe en Cristo a la iglesia adventista y la iglesia hoy lo está rechazando ese mensaje. Rechazó a la hermana White porque empezó a seguir ellas a los pastores Waggoner y Jones y para desembarazarse de ese mensaje que exaltaba a Cristo, entonces mandaron a la hermana White a Australia 10 años y al pastor Waggoner lo mandaron a Inglaterra para que ya no los amonestara. Porque la iglesia adventista estaba fundamentada en la ley, cuando la ley no es más que una piedra. La ley viviente es Cristo, hermanos, en Él hay justicia y en Él hay perdón. El Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús había sido concebido en la Virgen María. Los ángeles dieron testimonio de Cristo en los valles de Belén a los pastores, cantaron de alegría. Los pastores fueron a predicar las buenas nuevas del nacimiento de Cristo a Israel, a Jerusalén. O sea que testimonio hubo miles. Nuestro Padre Celestial dio testimonio en el día del bautismo de Jesús en una fiesta de Pentecostés, al ungirlo, no, una fiesta de los tabernáculos, al ungirlo con su Espíritu Santo y con su luz en el día de su bautismo y además dio su voz audible. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, a Él oír. Amén. Su vida perfecta da testimonio de que Cristo era Dios con nosotros. Amén. Sus innumerables milagros hechos en bendición para los quebrantados de Israel dan testimonio que Él era el prometido de Dios, el ungido. Su poder sobre la naturaleza y las tormentas dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Su poder creador en la alimentación a miles de seguidores dan testimonio que Él era el Mesías, el prometido. Su poder sobre la muerte al resucitar a los muertos nos dan testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, que tiene la vida de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios, es la voz de Dios. Su poder sobre los demonios al expulsarlos y los demonios salían temblando delante de la presencia de Cristo, nos dan testimonio de que Él es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Los mismos demonios los reconocieron, le dice, ya sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. El diablo da testimonio que Jesús era Dios. Jesús dio también testimonio al declarar que Él era el Eterno. Antes que Abraham fuese, dijo, yo soy. Él dio a declarar que Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno. Su control del tiempo y del espacio por medio de las profecías. Y en Él se cumplieron en perfecto cumplimiento todas las fiestas solemnes en una Pascua. 1500 años antes Israel había celebrado la Pascua en la liberación de Egipto y 1500 años después Jesús muere en una Pascua, en la misma fiesta, en el mismo año, en el mismo mes, en la misma semana, en el mismo día y a la misma hora exacta, cumpliendo Jesús el símbolo de la paz. Hermanos, si no creemos en eso, en esa exactitud de 1500 años después que en Jesús se cumple ese simbolismo hermoso del Cordero Pascual, si no aceptamos esas evidencias, creo que estamos perdidos. Pero si las aceptamos y aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna, porque esa vida eterna está en su Hijo. Amén. Así que otra evidencia es la dependencia de Dios al vencer en nuestra carne. En esta carne pecaminosa, Cristo venció el pecado, venció a Satanás y venció a la bestia romana que dominaba en ese imperio, en esa época, hace 2000 años. Sus discípulos dieron testimonio de que Él era el Mesías. El sol ocultó su luz en la hora de la crucifixión. El sol dio testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Al resucitar, Cristo nos dio el poder, el testimonio de que hay vida en Dios. Él es el que tiene la vida y esa vida eterna está en su Hijo. Amén. Cuando ascendió al cielo y los ángeles se lo llevaron, es un testimonio maravilloso que los ángeles dan que Jesús es el prometido, el Salvador, el Hijo de Dios. Y cuando Él envió su poder en el día de Pentecostés a sus discípulos,
es un testimonio de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Así que entonces, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí dice el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel de todo lo de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Él es el testigo del carácter de Dios, de la verdad de Dios, de cómo es Dios. Él es el testigo fiel y si nosotros queremos ser testigos fieles de Cristo, tenemos que ir a Él para que Él nos dé ese su espíritu. En el Antiguo Testamento, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo, son los dos testigos descritos de Dios. Eso dice Apocalipsis 11:13, aquí están mis dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, dan testimonio de Cristo, de Dios. Y Jesús nos pide en Isaías 43:10 y 44:18 que seamos sus testigos y demos testimonio al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén y el resto del mundo. Hechos 1:8. Y hoy, hermanos, todos nosotros los adventistas tenemos no solo el testimonio de Israel, el testimonio de la Biblia, el testimonio del Padre, el testimonio de Cristo, sino que hoy también tenemos el testimonio de Elena de White, el testimonio de los mártires que murieron y muchos más testimonios a lo largo de estos 2000 años que han pasado desde que Jesús vino. Tenemos una inmensa nube de testigos ante nuestros ojos, ante nuestro corazón. Y así que, hermanos, no hay excusa valedera del por qué no estudiemos la palabra. Recibamos el testimonio de Dios en nuestro corazón, recibamos su palabra y que el amor de Dios esté en nuestros corazones para dar testimonio a otras almas que están muriendo en pecado y para eso nos ha llamado Dios, para que seamos sus testigos. Amén. Así que gracias por el tiempo, la atención. Quería compartir este estudio para motivarlos a escudriñar en lo individual, ahí ustedes en Costa Rica, estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Para ayudar a otras almas, ¿verdad? Ese es el objetivo, así como Cristo se vino desde la gloria hasta esta tierra miserable, pecaminosa y rebelde, así nosotros debemos de impartir su palabra por medio de libros, por medio de oraciones, por medio de predicaciones, por medio del testimonio, ¿verdad? Y qué mejor testimonio, hermanos, que ese hermoso libro, El conflicto de los siglos, que es el que estamos usando nosotros para hacer obra misionera, con los diezmos y todo, imprimimos miles de libros. En Guatemala se han repartido miles, cientos de miles de libros, revistas, Biblias, en los hogares, consejos sobre el régimen alimenticio, todo eso se está repartiendo en Guatemala por medio de todas las iglesias así independientes, ¿verdad? Para ayudar a esas almas y que se cumpla la profecía que dijo Elena de White, que este mensaje debía ser repartido como hojas de otoño, que los testimonios debían ser regalados como hojas de otoño. En esa obra estamos trabajando acá y los animamos a ustedes también, hermanos, y ha sido un gusto para mí compartir esta amonestación que ha sido para mí en lo principal, hermanos, porque yo necesito hacer esa obra y recibir el testimonio de Cristo. Y así que Dios los bendiga y que Dios los cuide de esta pandemia, pero que les dé su espíritu y su sabiduría al estudiar la palabra de Dios. Así que me quedo hasta acá, hermanos, y muchas gracias por su atención. Algunas palabras ahí de algún hermano, el tiempo es de ustedes. Bendiciones, hermano, muchas gracias. Llegué un poquillo tarde cuando usted había empezado, pero bendiciones y bienvenido a esta su casa. Que Dios me le bendiga a usted y a su familia del mensaje tan poderoso que nos dio. Amén. Amén. La honra y la gloria sea para Cristo, ¿verdad? Si van a hablar algo, oramos. Usted dirá, hermano Juan Carlos. Bueno, la verdad que muchas gracias, hermano Romeo, a su esposa Helen. Muchas gracias por este tema. La verdad que
Yo no lo había visto así contextualizado todo, ¿verdad? Así lo había visto parte por parte, pero no contextualizado. La verdad, muchas gracias y sí, que no sea la primera ni la última, ¿verdad? En estar por acá. Estamos para servirles, hermano.